¿Cómo es posible que una estructura más alta que muchas montañas no solo se mantenga en pie, sino que además desafíe tormentas, calor extremo y un suelo que debería tragársela? Imagina por un segundo que todo lo que crees sobre construcción está equivocado, porque en el corazón ardiente de Dubái, donde el aire quema, la arena se mueve y la estabilidad no existe, alguien decidió construir lo imposible. El Burj Khalifa no es solo el edificio más alto del planeta, es un desafío directo a las leyes de la física, una apuesta de miles de millones que pudo haber terminado en desastre absoluto. Y hoy vas a descubrir cómo lo lograron. Pero quédate hasta el final, porque lo que entenderás no es solo cómo se construye un rascacielos, sino cómo se rompe la idea misma del límite. Porque hay algo que nadie te dice. Las estructuras más grandes del mundo no comienzan hacia arriba, comienzan hacia abajo. Y aquí es donde empieza la pesadilla. El suelo de Dubái no es sólido, no es firme, no es confiable. Es una mezcla traicionera de arena suelta, limo y roca débil, como intentar construir sobre polvo mojado. Los primeros cálculos fueron claros, brutales, inevitables. Si se construía un gigante ahí, se hundiría. Lento, silencioso, inevitable. 3 metros en pocos años. Y eso no significa solo una inclinación, significa el colapso total. Vidrios estallando, ascensores fallando, estructuras internas fracturándose como huesos bajo presión. Entonces, ¿por qué alguien seguiría adelante? Porque ahí es donde nace la verdadera innovación. Los ingenieros no intentaron mejorar el suelo. Lo ignoraron por completo. Perforaron más profundo, más allá de lo que se consideraba razonable. 192 pilares gigantes, enterrados como raíces de acero y concreto, descendiendo decenas de metros hasta encontrar resistencia. Pero incluso eso tenía un problema. El suelo colapsaba mientras perforaban. Cada agujero se cerraba sobre sí mismo, como si la tierra rechazara la estructura. Así que crearon una solución casi quirúrgica, una mezcla especial que mantenía las paredes estables, como si congelaran el terreno el tiempo suficiente para insertar el esqueleto del edificio. Cada pilar perfectamente alineado, porque un error mínimo significaba el fracaso total. Y entonces llegó la siguiente etapa, la base. No una base común, sino una losa colosal, una plataforma gigantesca que debía sostener todo el peso del titán. Y aquí entra uno de los momentos más críticos de toda la construcción, el vertido del concreto. No podía detenerse, ni un segundo, porque si se detenía se creaban fracturas invisibles, puntos débiles que con el tiempo destruirían toda la estructura. Así que durante horas interminables, camiones llegaron sin parar, vertiendo material sin descanso como si el tiempo mismo estuviera en contra. Pero el verdadero enemigo no era el tiempo, era el calor. El concreto genera calor al endurecerse, y en una masa tan gigantesca, ese calor podía destruirlo desde dentro. Podía agrietarlo, debilitarlo, condenarlo antes siquiera de empezar. Y aquí es donde la ingeniería se vuelve casi absurda. Le añadieron hielo. Sí, hielo. Toneladas de hielo mezcladas con el concreto, enfriando su núcleo, controlando una reacción que de otro modo habría sido incontrolable. Y aún así, eso solo resolvía la mitad del problema, porque mientras el edificio crecía, algo invisible comenzaba a atacarlo: el viento. No como lo conocemos, no como una brisa, sino como una fuerza brutal capaz de hacer vibrar estructuras gigantes hasta romperlas. A esas alturas, el viento no empuja, oscila. Y si esa oscilación coincide con la frecuencia del edificio, todo se viene abajo. Aquí es donde la mayoría fallaría. Harían el edificio más rígido, más pesado, más fuerte. Pero ellos hicieron lo contrario. Lo hicieron inteligente. El diseño del Burj Khalifa cambia constantemente a medida que sube. No tiene una forma uniforme. No es predecible. Es una estructura que evoluciona, nivel tras nivel, rompiendo los patrones del viento, evitando que se sincronice. Es como si el edificio estuviera vivo, adaptándose, respondiendo, confundiendo a su enemigo. No lucha contra el viento, lo desarma. Y entonces llega otro desafío, uno que parece imposible de resolver. ¿Cómo llevas concreto líquido a cientos de metros de altura sin que se solidifique en el camino? La respuesta: presión extrema. Bombas capaces de empujar el material a alturas récord, rompiendo todos los límites conocidos. Pero incluso eso no era suficiente, porque la fricción generaba calor, y el calor podía endurecer el concreto antes de llegar. Así que nuevamente, hielo. Siempre el mismo enemigo, siempre la misma solución. Piso tras piso, el edificio crecía.
un nivel cada pocos días, como si el tiempo se comprimiera, como si el cielo se acercara lentamente, hasta que alcanzaron un punto crítico, donde el concreto ya no era viable. Era demasiado pesado, demasiado lento. Y entonces el acero tomó el control. La estructura se volvió más ligera, más flexible, capaz de moverse con el viento. Sí, moverse. Porque en ese nivel, resistir significa romperse. Pero moverse significa sobrevivir. En la cima ocurrió algo que parece sacado de ciencia ficción. La aguja final no fue colocada desde afuera. Fue empujada desde dentro, como una extensión del propio edificio. Se construyó en secciones ocultas, elevándose lentamente hasta alcanzar el punto más alto. No había máquinas capaces de hacerlo desde el exterior, así que el edificio se convirtió en su propia herramienta. Se completó a sí mismo. Y cuando finalmente alcanzó su altura máxima, 828 metros, el mundo cambió, porque ya no era solo una construcción, era una declaración, una prueba de que lo imposible solo es imposible hasta que alguien decide hacerlo. Pero aquí viene lo más importante. Nada de esto se trata realmente de un edificio, se trata de una mentalidad, porque cada problema que enfrentaron parecía definitivo. El suelo inestable, el calor extremo, el viento brutal, la logística imposible, y aún así encontraron una solución, siempre. Y eso es lo que cambia todo, porque en algún punto de tu vida tú también vas a enfrentarte a algo que parece demasiado grande, demasiado complejo, demasiado arriesgado. Y en ese momento vas a tener dos opciones: retroceder o construir de todos modos. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque si esto resonó contigo, es porque hay algo dentro de ti que está listo para crecer, para elevarse, para desafiar sus propios límites. Porque el mundo no pertenece a quienes evitan el riesgo, pertenece a quienes construyen incluso cuando todo parece en su contra. Y ahora te dejo con esto. Si fuimos capaces de tocar el cielo, ¿qué nos detiene de ir aún más lejos? Porque el próximo límite puede que no esté en la tierra. Y si quieres descubrir cuál es, el siguiente video ya te está esperando.